Bueno, queridos míos, hola a todos. Un nuevo programa aquí en la comunidad, un nuevo programa. Hacía muchos días que no teníamos a nuestro amigo Alejandro Zaleta. Querido Alejandro, mucho tiempo sin conectarnos porque tanto uno como otro seguramente hemos tenido mucho trabajo, pero hay muchos temas candentes y actuales que seguramente la gente querrá saber un poco tu opinión. Y bueno, antes de todo, pues te agradezco que estés aquí conmigo de nuevo y creo que estaremos pues 30 o 40 minutos charlando de cosas interesantes que la gente tiene que escucharlas. Querido Alejandro, gracias y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, gracias Carles, gracias a todo tu público, la gente que nos sigue, muchos comparten la misma filosofía, algunos difieren de ti o de mí, bueno, lo que haga falta, pero lo bueno es que estamos aquí y compartiendo con las personas que podemos y que queremos, claro. Así que un gustazo. Bueno, tengo que adelantarte y tengo que decir a la gente que nos está viendo que Alejandro no tiene ni la más remota idea de lo que va a ir el programa de hoy, no sabe lo que hoy vamos a presenciar o a escuchar, porque en principio había unas ideas. Yo tenía pensado hacer un programa de 30-40 minutos con él para hablar un poco de actualidad, de varias cosas que han pasado, y a lo mejor le daremos 5 o 10 minutos al final del programa para hacer un par o tres de preguntas que creo que son interesantes que Alejandro nos diga, pero tenemos un regalito para Alejandro. Tenemos una sorpresa. Mira, fíjate, Alejandro, que la semana pasada que estábamos en conversación con también nuestro amigo Diego Leverone, Diego me dio un regalito a mí en directo. Bueno, hoy te toca a ti. Hoy el regalito es para ti. Diego nos dio la gran ilusión de hacer un regalito con sus guías. Y yo tengo un regalito para ti de nuestro querido teléfono rojo. A ver, dale. Muy bien. Bueno, para poder expresarte y darte el regalito, tengo que entrar un poco primero en contexto. Y todo tiene que ver con un tema que hace no demasiadas semanas ha salido a la palestra como algo superlativo y excepcional. Y estoy hablando de lo que ha ocurrido en Egipto, en las pirámides, y lo que se ha descubierto que hay debajo. El tema va por ahí, querido Alejandro. Okay. Entonces el regalito va al final. Si me dejas, primero hago un poco el contexto y después va el regalito. Dale. El regalito, veremos si es un regalito o es un trabajazo. Ya veremos al final cómo se va a desarrollar. Sí. Bueno, y evidentemente te voy a preguntar también un poco la opinión tuya sobre todo lo que se ha descubierto, que creo que es uno de los temas importantes e interesantes para saber un poco tu idea, ¿no? Y por eso el teléfono rojo dice, ojo, si hay que hacer lo que tienes que hacerlo con Alejandro. Vale, yo se lo diré. Pongo el contexto. Todos habéis visto lo que pasó hace unas semanas, las imágenes vía satélite de un equipo escocés-italiano llamado Proyecto Kefren, donde un satélite, por mediación de un proyecto y una tecnología muy especial, consiguió detectar unas imágenes de lo que debajo de la pirámide de Kefren, por eso se le llamó pirámide de Kefren, y aparecían una especie de estructuras. En principio todo el mundo veía estructuras, y yo recuerdo los primeros días, iremos viendo aquí imágenes de todo esto ahora mientras estamos hablando. Aparecieron una especie de estructuras y empezaron a lucubrarse multitud de hipótesis y todo el mundo daba la suya, ¿no? Que si eran ciudades enterradas, que si eran ciudades extraterrestres, que si eran ciudades intraterrenas, que si eran depósitos de energía, que si eran transformadores, que si eran potenciadores, que si eran acumuladores, en fin, cada uno decía la suya y a lo mejor cada uno tenía su parte de verdad, ¿no? Bien, entonces, claro, viendo todo esto y viendo las imágenes y luego, evidentemente, con programas de inteligencia artificial que esas imágenes las estructuraban un poco mejor y vimos esos cilindros en forma de rosca que descendían y que cada 4 cilindros iban a parar a 600 metros de profundidad en una especie de cubo o de tesseracto en el que se apoyaban esos cilindros. Hasta ahí lo que hemos visto. Evidentemente el gobierno egipcio encabezado por Zawash lo ha negado rotundamente, como siempre, pero la parte más, ya no voy a decir conspiranoica, sino propiamente científica, que se dedica a todo esto, dice que no, que todo esto es real, porque Zawash decía que, bueno, que eso es falso porque nadie en el terreno hizo hacer ninguna medición
y luego la gente del proyecto Kephren dijo, no, perdón, es que no necesitamos ir a Egipto, desde el satélite se hace todo, ¿no? Y cuando hablo de satélite, no estoy hablando de satélites a una altura muy grande, como nos cuentan, sino seguramente sería un satélite a una altura mucho más baja de lo que nos cuentan que están los satélites, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bien, hasta aquí lo que más o menos todo el mundo, Alejandro, tú lo has oído, habla, y cada uno dando su opinión. Bien, entonces yo no tengo más remedio que preguntar a nuestra información, a nuestros informadores, como tú tienes también el tuyo, que supongo preguntarías también. Y entonces al principio me dijeron, bueno, es un tema muy complicado, vamos a ver cómo se va a desarrollar y veremos si un poco más de adelante te podemos empezar a contar cosas. Y esto ha ocurrido hoy. Esto ha ocurrido hoy. Entonces, por eso digo un poco de cambio de planes del programa, porque me parece muy interesante, porque además ha salido tu nombre. Entonces, como ha salido tu nombre, digo, wow, esto no puede ser casualidad, chicos. Si es que hoy tengo un programa con Alejandro. Dice, pues bueno, tú mismo, haz lo que quieras. Si lo quieres comentar, se lo comentas. Si él tiene que consultarlo con su teléfono, pues lo consulte, él mismo, el que haga lo que quiera con la información. Genial. Digo, bueno, pues chicos, decirme lo que podáis decirme, que siempre es poquito, pero que nosotros intentamos sacarle el máximo de partido posible. Entonces dice, lo que me cuentan ellos es que no es ninguna ciudad, no es ninguna estructura de civilización antigua, y ellos dicen que lo que realmente estamos viendo allí debajo de las pirámides es una red organizada que está en todas las pirámides de todo el mundo, no solamente en el plato de Giza. Claro. Entonces, la mayor parte de pirámides, y no solo pirámides, porque me hablaban también de obeliscos, de fortalezas y otros tipos de monumentos o edificios de forma geométrica, que todos tienen ese mismo tipo de estructura. Cuando me cuentan esto, digo, bueno, bien, entonces esto me cuadra con la hipótesis que yo tenía, de que siempre hemos hablado, y tú y yo lo habíamos comentado alguna vez, de que, por ejemplo, este tipo de estructuras son catalizadores de energía del éter, que atraen la energía del éter por mediación de procesos, se acumulan dentro, con vibración, con el agua que pasaba antiguamente por las pirámides, que gracias a la presa de Asuán sacaron del plató de Giza, y ahora ya no está, con lo cual están inactivas porque ya no hay agua, pero sí había agua. Y entonces esa estructura, bajo mi punto de vista, con esos cilindros y esos cubos, lo que eran los generadores de esa acumulación de éter que guardaban y almacenaban y fabricaban, digámoslo así, para que por mediación de las aguas subterráneas liadas en toda esa red de pirámides distribuían la energía, entre comillas, gratuita por todo el mundo. Eso es lo que tú y yo una vez hemos hablado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, y entonces me dicen, sí, es correcto. Dicen, pero hay más. Hay más, y lo que te voy a contar ahora, o lo que te contaremos, pero muy poquito, es más importante incluso que esa propia energía libre. Digo, wow, soy todo oídos. Y me dice, mira, escucha a Alejandro, habla con Alejandro, porque solo Alejandro puede entender lo que ahora vamos a decirte. Digo, hombre, habrá más gente. Y dice, sí, con lo que habla Alejandro, él lo entenderá muy rápido. Dice, además, porque además les gustan que yo trabaje. No me cuentan las cosas, me dicen ciertos datos y me hacen trabajar a veces para llegar a... Y entonces me dicen, mira, te proponemos que Alejandro y tú trabajéis en común. Dice, ¿os gusta dibujar? ¿Sabéis dibujar? Digo, bueno, algo, yo algo, supongo que Alejandro también. Dice, bueno, pues os vamos a hacer dibujar. Quiero que empecéis a buscar en el mapa de Urbano Monte, ojo, olvídate de mapas de Mercator, olvídate de mapas convencionales, el mapa de Gleason tampoco es tan correcto. Dice, el que se aproxima más a lo que es la forma, entre comillas, de lo que vosotros llamáis planeta, es el de Urbano Monte. Cógete el mapa de Urbano Monte en blanco y negro, fotocópialo en blanco y negro, ponte encima de una mesa en una A4, por ejemplo, e intenta marcar con una X dentro de ese mapa, que eso es lo que aún no he hecho, que tengo que hacer, y si quieres lo hacemos a ver qué podemos sacar. Marcar con una X en el mapa de Urbano Monte dónde están las pirámides localizadas que hoy en día sabéis. Bueno, pues por ejemplo, pues Egipto, México, China, Brasil, en la zona de Paititi, en África también hay, que son las que yo vi en helicóptero, Bosnia,
Dice, intenta marcar con una X en Urbano Monte todas las pirámides. Dice, y empezar a trazar líneas. Empezar a trazar líneas. Dice, te van a sorprender. ¿Por qué? Porque cuando con ese mapa empieces a trazar líneas de donde están todas las pirámides, te sale claramente una figura geométrica. Dice, de hecho, te salen varias que luego forman otra. Y digo, bueno, dame, que si no voy un poco perdido. Dice, vale, vale. Dice, tienes que ir formando líneas que te van mostrando triángulos. Y luego, los grupos de triángulos te forman hexágonos. Dice, os estamos dando un primer regalo. Os estamos mostrando cuál es la auténtica fórmula, la auténtica forma del simulador, no del planeta. Dice, Alejandro lo va a entender. Y repetían, te lo digo en serio, no lo digo para quedar bien. Dice, Alejandro lo va a entender. La auténtica forma del simulador es por mediación de triángulos y hexágonos. Yo, como me estaba esperando a que tú te conectaras, yo ya he hecho un primer dibujo así a mano. Ajá. Espera un momento, a ver si te lo puedo pasar y compartir. A ver si es así. Este es un programa parte 1. Luego haremos una parte 2 con un poco ya del trabajo bien hecho. Ya con esto en lápiz y papel. Sí, pero te enseño que he hecho un primer acercamiento. A ver si te lo puedo enseñar. A ver. Déjame ver si lo puedo mostrártelo. Pero ya he hecho un primer dibujo y me ha parecido algo. Aquí. A ver. Dios mío, aquí lo tengo. Aquí. A ver si lo puedo mostrar. Fijaros que aquí he dibujado en el mapa de Urbano Monte, México, China y Egipto, y mira el triángulo perfecto que sale, ¿no ves? Claro. Y fíjate que esta X de aquí, esta que está aquí, sí, es Bosnia. Ok. Entonces, lo que me han dicho es, ok, sigue buscando pirámides, sigue haciendo triángulos y verás que por mediación de estos triángulos te aparecerá un hexágono, algo parecido a esto. Esto me lo han mandado ellos. Ok, un pentágono, ahí está. Pero ves los triángulos, ¿no? Formando un pentágono. Sí. No, es un hexágono. Ok. 1, 2, 3, no, un pentágono, 5, sí. En este caso un pentágono, pero podría ser un hexágono. También son hexágonos. Y luego sí. He hecho otro, que aquí este no se verá porque no he hecho las líneas, pero ves que hay unas redonditas marcadas. Ok, ajá. He marcado todos los puntos de pirámides que yo conozco, pero aún estaba ahora mirando y empezar a hacer las líneas. Ok. Y entonces me ha dicho, ok, os damos este regalito, sobre todo a ti y Alejandro, para que trabajéis y podáis descubrir el auténtico motivo, aparte de la energía libre, de la red de pirámides. Porque cuando veáis los triángulos y los hexágonos de pentágonos que vais creando, os daréis cuenta al final que esa tierra plana, o la forma que tenga, ya me da igual, está formada de estos poliedros, ¿no? Digo, pero vale, pero ¿cuál es la función de estos triángulos, de estos hexágonos, pentágonos, poliedros, aparte de lo que es la Tierra, de lo que es la energía que movían por todo el planeta? Dice, muy fácil. Os dicen muchas veces que en el mundo hay los famosos triángulos de las Bermudas, triángulos muy conocidos, donde se habla de portales. Dice, el auténtico motivo de esas estructuras que han aparecido en el proyecto Kephren son para generar, por mediación también del éter, porque como tú siempre dices, Alejandro, el éter es la clave de todo, portales para ir de una pirámide a otra. Es la teletransportación, es una maquinaria de teletransportación que si tú estás en Giza, en Egipto, y sabes y está conectada y la utilizas, te transportas, por ejemplo, a Teotihuacán. Y de ahí te puedes transportar a cualquiera, o sea, digamos que todos los lugares donde hay pirámides son portales que se comunican de pirámides en pirámides. Un poco como la famosa película Stargate, ¿te acuerdas? Que iban a la pirámide, aparecían, aunque eran en otros mundos, pero aparecían en otras pirámides. Dice, eso es lo que ha aparecido en el proyecto Kephren. Y yo le digo, ok, esto me genera una pregunta. Estos son portales para moverse dentro de nuestro mundo en nuestro simulador. Y yo pregunto, ¿solo en nuestro simulador? Me dice, no, por supuesto que no.
Dice, además tienen el potencial y la capacidad de moverse entre domos y de moverse entre mundos paralelos dentro del propio domo, porque ellos siguen diciendo que dentro de cada domo hay diferentes tipos de mundos paralelos de dimensiones y presiones distintas. Entonces, cuando siempre hablábamos de las famosas puertas de la Antártida o puertas del Ártico, sí, ok, eso es otra cosa, pero como los antiguos, o como ellos los llaman los originales, los sabios originales se movían entre dentro del simulador y entre otros simuladores o domos, por mediación de estas geometrías. Lo mismo pasaba pues con edificios antiguos a los que les llamábamos de la época de Tartaria, como lo que hoy en día son catedrales, iglesias, fortalezas, en fin, edificios gubernamentales que hoy en día son todos lo que son arquitectura imperio, que es antigua Tartaria, y eran los antiguos edificios o geometrías en estilo estructuras que debajo tienen todo ese tipo de mecanismos que sirven para moverte de una forma cuántica. Y lo que me ha gustado más es que me dicen, fíjate, que esa red de pirámides con esas estructuras tiene la misma forma que los microtúbulos que tenemos en las neuronas. Dice, si tú hablas con un médico neuronal y le preguntas qué forma tienen las neuronas, dice que están compuestas por una red de microtúbulos que las unen. Dice, pues lo mismo, como suelen decir, ¿no? Lo que hay dentro, hay afuera. Lo que es arriba, es abajo. Lo que te dicen es que lo que tú tienes aquí en el cerebro, que es la que te organiza todo, lo mismo existe en esa red del simulador. Y ahí me voy a saltar la última pregunta y digo, a ver, ¿me estás diciendo entonces que el ser humano, si tiene este sistema de microtúbulos neuronales, igual que el sistema que hay debajo de las pirámides, me estás diciendo que si nosotros tuviéramos la información o la capacidad de saber cómo llevar todo esto, tendríamos el potencial para también hacer esa teletransportación? Y me dice, por supuesto. Dice, de hecho la teletransportación es el 13º chakra que está cortado y que está totalmente olvidado al ser humano. Entonces, querido mío, aquí te suelto toda esta información, dime que es muy bien. Mira, definitivamente la parte que se encuentra debajo de las pirámides, como lo hizo el equipo de Corrado Malanga, con la tecnología de tipo ecografía, tipo ultrasonido geológico, que aún así la parte científica no le quiere dar el crédito porque dicen que para hacer ultrasonido geológico se requerían aparatos más sofisticados. Sin embargo, él logró, a través de poner sensores de sonido, acelerómetros, en diferentes partes del subsuelo, no demasiado abajo, más la excitación de la parte, él le llama satelital, ya sabemos que los satélites están en cuestión, pero algo desde el espacio, lanzar sonido, rebotar por efecto Doppler y lograr tridimensionalizar lo que está debajo del suelo. Lo mismo hacen algunos aparatos, por ejemplo, para detectar tesoros, lanzan sonidos, hay otros que lanzan electromagnetismos, hay otros que lanzan otro tipo de frecuencias y logran tridimensionalizar lo que hay abajo. Bueno, lo que descubrió el equipo de Corrado Malanga, más lo que yo he hecho, algunas cuestiones geotérmicas, sí se puede caracterizar el tipo de subsuelo con relativo margen de error, pero lo curioso de ellos es que encuentran esas columnas debajo de las pirámides y se sospecha que toda la red planetaria de pirámides que existan, que son varios cientos o quizás miles las que se vayan a descubrir dentro de poco, vayan a tener esa parte de abajo. Ahora, esto se enlaza mucho con los experimentos de Wilhelm Reich en toda la parte del orgón. El orgón, que es primero el éter y después el orgón, que son premateria, plasma, protoplasma, hasta llegar a la materia. Entonces, esta parte, cuando tuve los experimentos de Wilhelm Reich, él ponía tubos galvanizados, que ahora la New Age los pone de cobre y otras cosas, pero él ponía tubo galvanizado, abajo flujo de agua vorticiales con remolino, con actividad y demás, y entonces los tubos tenían que tener una separación exacta unos con otros y tenían mamparas en medio como plafones para guiarlos. Lo mismo cuando vi la imagen de Corrado Malanga,
cuando vi todos estos experimentos que hicieron, dije, pues clarísimo, o sea, están haciendo modificación del éter, pero en este momento, cuando, como bien dijiste, cuando cortaron el flujo de agua para este tema de todas las presas que hicieron de represar el agua que venía por Kefren, que venía por todos estos lados y que ya no pudo llegar a las pirámides de Giza, pues lo mismo ocurrió acá en México. O sea, acá en México represaron muchas aguas. Todavía recientemente toda la parte de desviar agua a Ciudad de México dejó muchísimas pirámides sin ese flujo. Por lo tanto, las pirámides están relativamente desarticuladas y desarmadas de lo que hacían originalmente. O sea, pero no quiero decir que no sigan emanando ciertos pulsos, ciertas frecuencias, cierta cantidad de energía etérica, orgónica y finalmente material. Ahora, esto que bien dices, el arreglar diferentes puntos y el arreglo que vemos en el diagrama de Urbano Monte podría ser un plano, pero hay que recordar que esto es una bóveda. Entonces, la proyección de los diferentes puntos, no sabríamos hacia qué parte de la bóveda estaría lanzando, pero se formarían tetaedros. Por ejemplo, cuando vas al planetario y está la bóveda, son triangulitos armados, todos en formas triangulares que nos dan una estructura tetraédrica y que a su vez quizás en el piso se pudiera formar el doble triángulo, triángulo para arriba, triángulo para abajo, pero en medio el hexágono. Es muy probable que se lograra formar eso. Ahora, ¿qué hace una configuración tridimensional? Lo parecido al Merkabah que nos vendieron en la New Age y que de la. Bueno, el Merkabah, la estrella de David y la energía orgónica masculina femenina es exactamente lo mismo, nada más que hay que verlo desde el punto de vista científico. Si yo logro tener el giro del masculino y el giro del femenino, que son tetraedros, son pirámides, y las superpongo una con otra, en un plano se me forma la estrella de David. Y ahí puedo manipular el tiempo, el espacio, la materia, la energía, los pensamientos y demás. Entonces, sí podemos tener portales, sí podemos tener agujeros de gusano, podríamos irnos en este plano de un lugar a otro, o quizás a otras dimensiones. Es posible, esto es hipótesis, pero nos haría falta un muy buen laboratorio y quizás algunos viajes en helicóptero por diferentes partes para poder tridimensionalizar todo esto, porque hay que ver que como esto está en un plano, todos apuntan hacia arriba. Ahora hay que ver la proyección en la bóveda durante las 24 horas, los 365 días, a dónde están apuntando y cómo están formando el rebote en la parte de bóveda. Hay un rebote angular, entonces ahora se formaría, pega, rebota, y hay que tridimensionalizar todo eso. Eso es relativamente fácil, lleva un poquito de tiempo, sobre todo en estos paquetes de dibujo, lo podríamos sacar sin problema. ¿Cómo ves? Sí, porque además el domo, si hablamos del domo, la cúpula, mucha gente la asocia a una cúpula completamente semiesférica, pero no, cada vez tenemos más claro que esa cúpula no es semiesférica, forma también una geometría la propia cúpula. Sí. Hablas de esos rebotes de luz, pero además también lo que nos están diciendo nuestra información privilegiada es que seguimos teniendo el error de que nosotros intentamos verlo todo desde nuestros ojos físicos, desde la materia, cuando para comprender exactamente cómo va todo, lo tendríamos que hacer de forma vibracional, y eso siempre donde nosotros erramos y donde evidentemente tanto ciencia como conspiración al final nunca se pone de acuerdo uno con otro, porque no lo hacemos correctamente. Seguimos siendo demasiado materialistas, mirando de que lo que creemos que es materia es la realidad, cuando evidentemente yo al menos cada vez tengo más claro que no es así. Lo que es materia realmente es la ilusión o el holograma, ¿no? De hecho, últimamente muchas veces que la materia, ¿cómo se forma? La materia es un estado de energía en caos. El estado de energía puro, con una especie de grietas que se producen, no se sabe cómo, crean un caos, y ese caos es el que crea lo que es la propia materia, creando los electrones, protones, neutrones,
Y a partir de aquí es muy complicado, porque además, si miramos cuánticamente lo que son electrones, protones y neutrones, solo lo miramos de esta manera, cuando también científicamente ya nos están diciendo que por ejemplo, cada electrón tiene como otro electrón un antielectrón que es gemelo y como si tuviera una especie delante que es ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora cómo se llama el electrón contrario, pero es un antiprotoelectrón, ¿no? O sea, todo es más complicado de lo que parece, y lo que da la sensación es de que realmente es imposible, cuando hablamos de qué forma tiene la Tierra, qué forma tiene el simulador, qué forma tiene el domo, mientras lo sigamos mirando de forma física, va a ser complicado, aunque evidentemente sí hay una forma física, pero ese es el holograma. Si realmente al teléfono rojo, por ejemplo, yo le pregunto, pero chicos, por favor, pero va a decirme qué forma de verdad tiene la Tierra, y estoy cansado. Me dicen, es imposible contártelo, porque si te dijéramos la realidad, no entenderías ni jota, porque para entenderlo tendrías que verlo desde una forma vibracional, ¿no? ¿Lo ves así? Sí. Mira, aquí hice un breve dibujo. Pongo una línea horizontal y un toroide hacia arriba y un toroide hacia abajo. Este es el concepto del doble toroidal. Entonces, eso es lo que crea la energía punto cero, ¿no? Sí, voy aquí a dibujarle un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces, la forma más sostenible... El proyector Esmeralda. Ahí está. Pero, ahora, si tuviéramos que poner un proyector Esmeralda, lo voy a poner uno arriba, pero tiene que haber uno abajo. Ahora puse ahí un proyector. Hacia arriba, hacia abajo. Y puede haber también un sol negro que pudiera estar abajo. Aquí voy a engrosar un poquito la Tierra. Aquí ya engrosé un poquito la Tierra. Y entonces, la bóveda no es en sí un domo perfecto, es un toroide. Como si agarras un donut, pártelo por la mitad, y en la mitad está el plano terrestre, arriba está una mitad del toroide, abajo está la otra mitad del toroide, y cada vez que una partícula tiene que ir para arriba, para abajo tiene que ir la otra, antagónica, opuesta, y otra vez que se unen es energía punto cero, y aparte está pulsando. Entonces, si a esto le voy a agregar aquí una pirámide chiquita, mediana, grande, abajo debería haber quizás el antagónico. Aquí estoy poniendo planos piramidales allí. Entonces, esto lo que hace es, a través del flujo de agua, el movimiento y demás, concentra el éter y lo puede estar lanzando hacia el espacio, y en el espacio puede estar rebotando. Mira, ahorita el dibujito que voy a hacer. Todo puede estar rebotando, el ángulo con el que choquen en la bóveda, en el toroidal arriba y abajo, pudiera estar concentrando energía. ¿A qué? A un punto central. Y este punto central estar proyectando nuestra posible realidad alterada. ¿Sí? Ahora, desde mi punto de vista, la Tierra no tenía esto, tenía un árbol de silicio central, el mega árbol de silicio, y teníamos los árboles de silicio que era la Tierra primigenia, antes de la clonación. Pero cuando llegaron, se cargan los árboles, los brotes y demás, ponen arriba pirámides, ponen arriba ciudades completas y proyectan otra realidad diferente. Estamos en una realidad superpuesta, una realidad aumentada. Esos árboles de silicio tienen un poco los micromódulos que yo te decía de las neuronas, que son los que se conectaban con la red principal. Pero fíjate que en ese dibujo, microtúbulos, fíjate que en ese dibujo, al final casi estás dibujando una Tierra esférica, energéticamente hablando. Sí, ahí está, mira, el que la quiera ver esférica, ahí está la Tierra esférica. Claro, es lo que decimos siempre. Hay una Tierra esférica, pero es energética, y luego otro tema es la parte material. O sea que hay un 2 por 1. Tenemos una Tierra esférica y una Tierra plana en un mismo dibujo. Ajá, y en esta posibilidad, por ejemplo, la gente que hablaba de una Tierra hueca y demás, puede ser que sí y no. Lo que pasa es que puedes estar en un lado
pasar del otro lado y ahora estar acá, a veces estar acá y acá está en otra dimensión y creer que allá hay un sol central, que la Tierra tiene la Tierra de Shambhala, que tiene allá adentro, todo eso. Pudiera ser que del otro lado solamente la otra cara de la Tierra y ya está. Bueno, y eso es un domo, pero si le añadimos más, tenemos otras esferas encima de las otras esferas. Aquí puede haber varios domos. Juego que claro, van saliendo módulos encima de otros módulos. O sea, es tremendo lo que podemos tener. Pero sí. Tanto, a ver, sí, esto puede tener así y puede ir creciendo por tierras insospechadas, por fuera de este plano todavía, más planos que no hemos conocido. Y eso es como nuestro querido amigo Víctor Ayala, que cuenta lo de la piedra, que tú y yo hemos visto de la piedra. Eso es el extremo de la piedra, pero hay mucho más detrás de todo eso. O sea, es increíble lo que estas hipótesis, evidentemente, señores, lo que estamos hablando de estas hipótesis, pero me parecen muy interesantes, un poco a contrapartida de otras muchas teorías que te hablan de tierras planas, pero aquí es un círculo y otro círculo y otro círculo. No, yo creo que esta hipótesis, bajo el punto de vista, al menos de Alejandro y mío, es el correcto. Sé que también de Víctor y con Diego también lo hemos hablado, incluso con Roberto cuando estuvimos todos aquí reunidos. Ese es nuestro punto de vista. Y yo creo que si en algún momento, como también Alejandro habíamos hablado cuando vinisteis el año pasado, el congreso que hicimos aquí, si conseguimos también reunirnos en México este año, yo creo que sería un punto interesante para marcar un buen espacio, para que todos lo tengamos bien preparado y mostrar a la gente lo que nosotros creemos realmente de lo que es la Tierra, el simulador, el domo, y explicarlo de una forma gráfica para que se entienda mejor, porque tengo la sensación de que incluso, independientemente si la gente piensa que la Tierra es esférica o es plana, está muy liada, porque cada vez hay más dibujos diferentes, más hipótesis, y al final acaba siendo más desinformación que no información, ¿verdad? Así es. Mira, en realidad yo creo que creerle a esta agencia espacial de la NASA o creerle estos viajes que nos dicen que 5 mujeres viajaron en una sonda y cayeron en... ¿Viste el anagrama del diablo? Madre mía. Sí, se ríen en nuestra cara. Mira, me hizo mucha gracia, hace ya bastante, 2 o 3 meses, me encuentro con un amigo en Barcelona y llevaba una camiseta de la NASA. O sea, de lejos le veo con una camiseta de la NASA y digo, ¿y este? ¿Dónde va con la camiseta de la NASA? Y a la que me acerco no ponía NASA, ponía nada, pero con la grama de la NASA. Digo, ¡guau! ¿Dónde has conseguido esa camiseta? Sí, la verdad es que ya es así como dicen allá en España, de coña. Este tema, y de verdad, quien se lo quiera creer, que se lo crea, no pasa nada. No, pero por supuesto, pero ya, nosotros respetamos, o sea, que quede claro. Así es, pero sí es muy difícil sostener, al menos hasta matemáticamente, la Tierra globo con su sol de millones de kilómetros y bla, bla, bla. Todo eso es muy difícil, y es más fácil entender una Tierra con doble toroidal, una Tierra que tiene su energía pulsante, una Tierra que tiene cierta cantidad de energía esférica en el sentido de la ionosfera, domos y demás, y también una Tierra que antes era de una forma, como dijimos, los árboles de silicio, no había sol, no había luna, no había estrellas, era un wifi natural, nuestras neuronas se conectaban con todo, y debió haber ocurrido una hibridación, una manipulación de la percepción de la realidad, como decía Greenberg, y colocar pirámides para crear una red planetaria con ilusión. Y esa ilusión sembrada también en nuestro psique mental ya modificado. Eso es más probable. Pero has abierto un melón muy interesante, porque entonces ¿me estás diciendo que es posible que el simulador haya cambiado muchas veces incluso de forma? Sí, cuando tumbaron los árboles de silicio, pusieron los puntos vorticiales, que ahora le llaman líneas Ley, líneas Harman, líneas Curry, todas esas líneas, y ahora se aprovecharon de los brotes energéticos de la Tierra a través de las pirámides, con eso proyectar al domo. Al proyectar al domo crearon las 12 constelaciones, que en realidad son 13, y también crearon los planetas
la proyección de la Luna y el Sol para control simático de la vida en la Tierra. Entonces, ¿las estrellas existen o no? Sí, es un plasma proyectado, pero si yo lanzara una nave espacial a Marte, el Marte que vemos aquí, porque hay otro plano dimensional tipo doble toroidal que se llama Marte, pero si yo, el que veo aquí con el telescopio, que se ve muy bonito y muy rojo, y lanzara una nave espacial, se va a ir de largo, o sea, se pasa, porque es una nube proyectada en un campo ionosfero, donde en la ionosfera tenemos argón, radón, xenón, kriptón, a varios millones de voltios. Y cuando yo lanzo una luz tipo láser, un poquito más sofisticada, allá arriba puedo proyectar hasta el cráter que pareciera que tiene la Luna, con un nivel de detalle impresionante, pero es una proyección desde abajo y arriba excitada la nube y vista como realidad. De todas maneras, fíjate lo que estás diciendo, me parece muy bueno, porque parte del proyecto Starlink de Elon Musk, la información que yo he recibido, que son varias, no solo es una, varias, pero una que me parece muy interesante, que corrobora lo que estás diciendo, es de que esos, entre comillas, satélites, entre comillas, muchas comillas, satélites, están intentando captar los códigos de esas nubes de energía que llamamos estrellas o planetas, intentando captar los códigos. ¿Para qué? Claro, pues es como ingeniería inversa, o sea, si yo estoy viendo que algo pulsa y me está mandando ciertas cantidades de música, pues estoy editándole la música que me está mandando y listo. Así es. Entonces, por ejemplo, tenemos claro, como tú decías muy bien, la alegoría de Marte, que Marte, tal como la vemos físicamente en el telescopio, pasaríamos de largo, pero sí tenemos claro que habría una especie de Marte que podría ser perfectamente en otro domo. Claro, sí puede ser otro domo, sí, o puede ser otro doble toroidal como este, en otro plano, que yo salgo de la Tierra, abro un agujero de gusano y me voy a otra dimensión, y a lo mejor Marte está acá por donde está mi mano, acá estaría el Júpiter verdadero, que pudiera existir, más no el que le pusieron a la proyección de aquí arriba. Eso es importante, lo habéis entendido, chicos. O sea, lo que estamos viendo no es la realidad, pero eso no significa que sí haya otros mundos, otros planetas o simuladores o claro. Claro, tan solo yo estoy siguiendo la alegoría de los libros de Alexander Eleazar, los Beres, los Payos, los Níger, y el planeta de los Payos se llama España, sí, igualito que donde vives. Sí, tengo esa información, y Belicina Vilca también hablaba de eso en su libro. Y así es. Creo que son libros muy interesantes que la gente tendría que volver a escuchar. Fíjate que quería preguntarte, una de las preguntas que tenía, que ya lo hemos colgado, era sobre los viajes de Blue Origin. ¿Qué te parecía todo lo que ha ocurrido con la New Shepard, con todos esos viajes de Amazon, de Jeff Bezos, que hace un mes pues tuvimos un paisano español, el famoso Jesús Calleja, viajando a la estación, que aquí fue muy polémico, con muchas imágenes cortadas y digitalizadas o que no se vieron claros, y que ahora, por ejemplo, en esta semana pasada, con el viaje de las 5 mujeres con Katy Perry, la artista, la cantante, que también hay muchas imágenes extrañas. ¿Qué te ha parecido todo eso? Espera, que aquí tenía muteado el micro. Sí, bueno, me parece una risa esto que está pasando. Sin embargo, está interesante porque si se fijan en las imágenes que nos muestran, dos cosas. Las estrellas no se ven tan grandes ni tan fuertes, más ni se ven, lo cual refuerza lo que ya veníamos diciendo tú y yo en muchos programas. Cuando ya llevamos cierta altitud en el avión, yo he salido en un vuelo de 10 de la noche con la constelación de Orión arriba, la Vía Láctea hermosísima, millones aparentemente de estrellas, me subo al avión, sube, nada, y digo, bueno, ¿estará mal el vidrio? ¿Qué pasó? Lo que pasa que son luces focales. Cuando yo digo foco, significa que algo incide hacia el observador del nivel plano. Si yo me elevo un poquito, me salgo del foco y pierdo el foco, ya no lo veo, aunque esté proyectándose. Entonces, mucho de lo que vemos es focal. Ahora, en esos viajes que nos mostraron en disque cámaras, donde se ve aparentemente la curvatura de la Tierra, de repente, si la cámara sube,
resulta que esa curvatura a veces se va y se hace oblicuo o se hace cóncavo o convexo, lo mismo que hace cualquier lente ojo de pez. Por lo tanto, no podemos confiar que sea real y que también nos digan que esto es la Tierra esférica. Por lo tanto, yo me quedaría hasta ahí y creo que están haciendo un plan, voy a decirlo tal cual. Van a ser comerciales estos vuelos dentro de poco para secuestrar a la población y llevársela a otro plano dimensional. Y esto ya ocurrió. En el libro que te digo de Alexandre Eleazar y demás, ellos en su plano dimensional, cuando ocurrió las guerras de las galaxias y que se habían hibridado y que se había hecho un desmadre en sus planos, la única opción que tenían para que allá no se quedaran era venirse a la Tierra. ¿Quién te garantiza que de la Tierra vayan a llevar y vuelvan a sembrar semillas estelares y que allá te tengan otra vez enclaustrado? Bueno, esos son los resets, ¿no? Claro. Y ellos ya han reseteado otros planos. Hay unas imágenes, a ver si te lo puedo mostrar. Espera un dale, dale. Mira. Yo enseñé unas imágenes que me parecieron muy interesantes. Ya verás. Me pareció esto brutal, porque fíjate, si miramos una Tierra esférica, que lo vemos, aquí tenemos, a ver si lo encuentro, ¿dónde estás? Aquí. Aquí vemos Norteamérica en la Tierra esférica, ¿vale? Vemos esto tan pequeñito de aquí, que es Florida, ¿lo veis? Sí, sí, sí. Y fijaros lo pequeño que es Florida en la Tierra esfera. ¿Vale? La Tierra esférica, lo pequeñito que es Florida. Bueno, pues una de las imágenes en el viaje de Jesús Calleja se vio en un momento muy pequeño, fueron 5 segundos, se veía la Tierra en esa ventana tipo ojo de pez, que supongo que sería, se veía Florida como si fuera tan grande como Estados Unidos, no pequeño. Claro. Entonces, Dios mío, es que no hacen ni las cosas bien. Y luego nos dicen que nosotros fantaseamos o conspiramos con boberías. Mirar esas imágenes, por favor. Mirar esas imágenes. ¿Que se han columpiado? Pues yo no lo sé, pero hay tantas cosas que no cuadran. Fíjate que, a ver si tengo tiempo mañana o pasado de también colgar un pequeño vídeo. Yo hice un pequeño experimento que me van a decir que tampoco tiene mucha importancia. Científicamente te dicen que empiezas a ver la curvatura a partir de 12, 13, 14 kilómetros de altura. Pero ves un 2, un 1, un 3, unos dicen que un 5%, pero bueno, algo es algo, ¿no? Aunque sea solo un 2 o un 3% a 12, 13, 14 kilómetros de altura. Bueno, pues yo el mes pasado me subí a un avión. Sabéis que está prohibido grabar en las cabinas de los aviones comerciales, pero secretamente, sin decir nada a nadie, con buenos amigos pilotos que tengo, conseguí meterme en una cabina, conseguí grabar a 13 kilómetros de altura, tengo el vídeo aquí preparado para colgarlo, y grabé durante 3-4 minutos allí en la cabina, intentando hacer los 180 grados más o menos que me permite que es la cabina, y yo no vi ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4% de curvatura, completamente plana. Ahora, yo sé que muchos me dirán, no, es que a esa altura, aunque sea un avión comercial, estos van a 11 kilómetros. No, porque, a ver, la gente que es piloto y la gente que entiende un poco de eso, sabe que cuando tú haces un viaje en un vuelo largo, cuando el avión ya va muy descargado de combustible, está muy cerca de llegar a destino, tiene la capacidad de subir un poco más arriba. Entonces nosotros supimos en el momento oportuno en que en vez de viajar a 11, viajáramos a 13.300. Con lo cual, a esa distancia, a esa altura, el científico te dice que sí, se ve un poco. Bueno, yo lo grabé durante 3-4 minutos, yo no vi ninguna curvatura, porque lo grabé con una cámara sin lentes convexas ni cóncavas. Entonces, yo lo voy a colgar para que lo veáis, aunque me dirán, evidentemente van a reprocharnos que eso no quiere decir nada, porque 12 o 13 kilómetros no es nada, porque los de Blue Origin van a 80 kilómetros y tampoco es que se vea tanto. Pero bueno, yo lo hice secretamente y lo voy a mostrar para que lo veáis. Pero me parece interesante como mínimo, porque siempre te dicen de que, bueno, que a esa distancia algo se ve. Yo no vi nada, Alejandro.
Sí. Que sigue mucho en tela de juicio este tema de la Tierra plana, Tierra globo. Yo lo que sí les puedo decir a nuestra audiencia es más difícil científicamente comprobar la Tierra globo, el Sol de hidrógeno, los planetas, la Luna que nunca te dé la otra cara. Y se lo pongo a la audiencia bien sencillo. Tú pones las ecuaciones gravitacionales del Sol y de la Luna, y bueno, aparentemente, perdón, el Sol y la Tierra, y bueno, ahí pudiera ver, hasta inclusive con elipse, para que se generen las estaciones y demás. Que si la Tierra ahora tiene un poco de inclinación en su eje, y que ahora tiene una luna, pero ojo, pongo en mayúsculas, que solo te da una cara, ah, caray. Bueno, ahí ya empieza un poquito difícil porque la gravitación puede ser que la luna solo te dé una cara, pero ahora alrededor del Sol, ahora agrégale Mercurio, Marte, Júpiter, y luego agrégale el viento solar, que se supone que si el hidrógeno se convierte en helio y está en un vacío, bueno, yo ya lo puse en cálculo, si hay un viento solar, hay una fuerza de arrastre, si hay una fricción aún dentro de ese pseudo vacío. Qué complicado. ¿Verdad? Entonces, eso en matemáticas puras, física pura y demás, se viene abajo la Tierra esférica. Ya. Ahora me voy a una Tierra plana, con ecuación de hidrostática, con ecuación todo, me sale perfecto, me sale todo bien, hasta la posibilidad de los vientos, la ruta de los aviones, la ruta de la fibra óptica que hay debajo, muchísimos otros temas de los vientos, las aguas que van al norte. Por cierto, las aguas que van al norte, van todas al norte, se meten y por aquí vuelven a salir por la otra cara de la Tierra. Entonces hay aguas que se reflujan y que siguen el doble vorticial también. Eso se puede hacer bastante demostrado en hidrostática e hidrodinámica, en una Tierra plana doble toroidal, pero no en una Tierra globo, porque ahora pon la Tierra globo y ponla a girar, y tan solo cuando tú pones un balón de fútbol, llénalo de agua y hazlo girar en tu mano, todo el agua se va a los ecuadores, al Ecuador, y se desparrama. Entonces, si así fuera la Tierra globo, ahora mismo el Ecuador estaría inundado en altitud del mar y no podríamos tener la famosa altitud del mar en todo lugar. Pues fíjate qué buenos datos acabas de dar, que los de la Tierra esférica no acostumbran a decir ni a saber seguramente, ¿eh? Tenemos unos datos muy interesantes, señores, que creo que has aportado muy bien. Bueno, para no alargarnos muchos en esta parte 1, recordar que la parte 2 la haremos con los dibujos hechos, si Alejandro quieres. Sí, claro. Sí, me estás poniendo tarea, pero sí. Bien, me quedan solo dos cosas. Muy rápida la primera. El Papa, ¿qué piensas? Mira, el Papa y los actores de Hollywood y un presidente de un país, para mí es lo mismo. Conocí el barrio del Papa que acaba de fallecer, conocí amigos de él del barrio que son catedráticos de la Universidad de Buenos Aires, y tuve la oportunidad hace varios años de hablar con él. Se criaron en el mismo barrio, fue una persona relativamente normal, pero a cierta edad lo captaron los jesuitas. Los jesuitas le ofrecieron, él ya traía vocación de buena fe, no quiero decir que este papa era malo, sencillamente los jesuitas y los masones y otras sectas secretas que no puedo decir nombres, ellos van reclutando gente de buena fe y aparte con un coeficiente intelectual alto. Por lo tanto, le doy el mérito al Papa de tener buen coeficiente intelectual y una vocación por el pueblo, pero también buscan que tengan ego y que quieran fama y quieran poder. Por lo tanto, reclutan a la gente y les empiezan a dar poder y a cierto nivel les revelan la verdad. Les dicen, mira, no es el Dios que les dijimos al pueblo, no es el Jesucristo que le dijimos al pueblo, pero esto reditúa tantos millones de dólares, tanto poder, tanta información y demás. ¿Quiere seguir? Sí, siguió y él sirvió a estas cúpulas simple y sencillamente. De hecho, hoy he visto unos informes del patrimonio que tenía el Papa Francisco. Brutal. Fíjate. Brutal. Sí. Brutal. Sí.
No, y al final él empezó su vida con buena voluntad, buena fe y demás, y terminó vendido y secuestrado para su servicio de lo que ellos decían. Y ahora ya están en las hipótesis de, bueno, pues saber cuál será el nuevo cardenal que va a subir. Están hablando de un cardenal africano, Sí, otro también de tez negra americano. No sé lo que se viene, pero claro. en 2 semanas creo que vamos a tener una sorpresa. Están apareciendo ya de nuevo, como siempre, las profecías de San Malaquías, las profecías de Nostradamus, las de no sé quién. Va a estar interesante a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que es en semanas que se hace el conclave. A ver, pero va a estar interesante a ver qué si Ya lo veremos. por parte de la gente de 2030 o 33 o la que sea. Pero sí, como tú dices, forma parte de un mismo clan y una misma red, está claro. Así es, así es. Así que bueno, decía mi papá, mi padre biológico, dice, que Dios lo tenga en su santo caldero, o sea, que se vaya al infierno, cabrón, si quiere. Bueno, tengo una última cosa. Dale. Sí. ¿Tenemos que ir a México a hacer algo o no? A ver, Alejandro, cuando estuvimos el año pasado aquí, con Roberto, con Víctor, con Willy, contigo, dijimos que haríamos algo en México, habíamos programado Sí. al mes de marzo, tuvimos que anularlo porque había otros eventos en el mismo momento. Mucha gente me está preguntando, yo no sé si os está preguntando a vosotros, a mí me lo preguntan constantemente. Y yo les digo, sí, por poco que se pueda, haremos algo. No es fácil, porque evidentemente, bueno, lo que yo aquí preparé cuando vinisteis, que me lo tuve que comer yo todo, no te imaginas el trabajazo que hay, pues me imagino Claro, claro. que a veces lo mismo, me imagino. Entonces, Sí. claro, dedicarse a hacer esto es que es complicado. Pero mucha gente me está preguntando y yo les estoy diciendo, vamos a ver si para, yo qué sé, a ver si para junio podemos mostrar algo. Entonces, yo te pregunto, ¿crees que podríamos, por ejemplo, por decir un mes, para el mes de junio intentar organizar algo, aunque sea pequeñito? Mira, yo creo que de poder se puede, habría que apartar tiempo. Yo en el ramo personal, como bien saben muchos, tengo mi actividad 3D, yo sigo jugando al videojuego. Todos. Todo, sí, estos tiempos estaba yo de sabático en la universidad, ahora ya volví a la actividad académica pura y dura, en el tema empresarial, como todo, cada vez que me meto a publicar un tema conspiranoico, curiosamente en tiempo real pasa algo en mi empresa. O sea, curiosamente, cuando divulgo algo fuerte, salgo un petardazo, o por ejemplo voy a sacar mi libro Desmitificando a Jesús, ¡pum!, de repente algo se mueve por allá. Entonces ahora he aprendido como surfista a agarrar las olas, cuándo subir, cuándo bajar, cuándo moverme, y entonces eso me ha demandado mucho tiempo, pero yo creo, déjame buscar una buena agencia de organización, obviamente nos va a costar un poquito, y algo haremos. Quizás ya no tanto así mayo, junio, que está muy cercano, pero quizás julio, agosto para adelante, y le avisaremos a nuestra audiencia para que nos vean por allá o por aquí. Yo creo que sí que necesitan de que todos estos temas que estamos hablando, que ya expusimos parte aquí en España, en Benidorm, en Alicante, a finales del año pasado, pues imagínate si todos esos temas, por ejemplo, que hoy estamos hablando y que estamos a punto de dibujar cosas interesantes y lo mostramos allí en Ciudad de México o donde sea, pues yo creo que en México, con todo el cariño que hay y con toda esa gente que le gustan los temas, sobre todo conspiranoicos, imagínate, Claro. acuérdate la que montamos con Piero hace también un año y pico, allí en el Centro Cultural Carranza con 1000 personas. Vosotros cada vez que vais a un sitio también está todo lleno de gente, y si le añadimos temas tan actuales como los que estamos hablando hoy en día, mostrando dibujos, imágenes o lo que sea, yo creo que la gente estará entusiasmada de poder vernos todos juntos y hablar un poco más y entender más lo que siempre hablamos de esta Matrix, de este simulador, de este juego, de este holograma.
que lo intentan comprender un poco más, y por eso nosotros últimamente hemos formado un grupo de comunidad, que aquí veréis el enlace, que cada semana hacemos directos, hacemos Zooms privados con la gente de la comunidad para explicar estas cosas y que la gente esté más empapada y que la gente tenga la capacidad de poder razonar, ver opciones diferentes y evidentemente cada uno pues tomar sus decisiones, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, pues ya organizaremos ahí algo bueno y lo estaremos anunciando en breve, así que... Claro, es que te acuerdas que hicimos un anuncio allí en el hotel, sí, antes de empezar el evento, y claro, ese anuncio o ese vídeo que todos pusimos en nuestras redes, ahí sigue. Y la gente pregunta, ¿y esto? Y esto digo, tranquilos. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Me habían dicho en mayo en Teotihuacán, así que... Así es. Tenemos que hacer algo, seguro. Bueno, pues nada, señores, señoras, chicos, chicas, primera parte aquí con Alejandro. Os prometemos, ¿verdad, Alejandro? Una segunda parte cuando tengamos el trabajo un poco más desarrollado para mostrar si esos triángulos, hexágonos o pentágonos nos dan dibujos interesantes. ¿Te parece interesante el reto? Sí. Vamos viendo qué hay y lo hablamos con nuestra gente. Vale, perfecto. Y entonces a partir de aquí haremos una segunda parte con todos esos dibujos y información. Y lo mismo, cuando tengamos lo de México, seguro que os estamos informando. Claro que sí. Querido mío, te espero verte muy pronto y nada, estamos hablando y dibujando. No, Carles, cuídate mucho, te mando un abrazo. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Chao, chao. Hasta ahora.